Mientras el Dr. Spike Taylor intenta llegar rápido hacia donde están Max, Rex y Zoe para poder darle sus nuevas camperas, Max y Rex junto a Leo se seguían relajando. Sin embargo, se dan a la alerta que un nuevo dinosaurio había aparecido. Así que rápidamente tienen que salir, buscar a todo el equipo e ir a por el dinosaurio. Los piratas espaciales también intentarán conseguirlo. Sin embargo, esta vez el equipo D tiene un plan bajo la manga. El Dr. Taylor se encuentra rápidamente corriendo con la campera y el dinolector de Max. Tenía que llegar rápido a la zona de aguas termales, ya que el nuevo dinosaurio había aparecido, y ni Max, ni Rex, ni Zoe tenían el dinolector. Por otro lado, en las aguas termales de los chicos se veía a Gabu y a Ash jugando en la orillita de las aguas. Max y Rex se encontraban relajándose. Leo también se encontraba relajando, sin embargo empezaban a escuchar unos gritos de la gente. La gente estaba gritando ya que el Siamotyranus estaba ahí, muy cerca de las aguas termales, a lo que el dinosaurio se acercó a la zona, en donde asomó la cabeza y Max, Rex y Leo lo vieron. Obviamente asustados tenían que ir rápido a por el dinosaurio, sin embargo tenían que pasar primero a cambiarse. Mientras tanto las chicas estaban dentro, estaban tranquilas tomando refrescos de las máquinas expendedoras, cuando Alice comentaba que una chica en el vestuario había comentado algo de un monstruo. A lo que rápidamente Zoe interpretó que se trataba de un dinosaurio, así que le dijo que rápidamente tenían que salir de ahí. Las chicas corrían hacia la salida, mientras que los chicos por su parte corrían hacia los vestuarios. En eso, cada quien comentaba por su parte qué tenían que hacer, cuando de repente Max y Zoe chocaban. No se habían dado cuenta que estaban cerca, así que terminaron chocándose. Max rápidamente le planteó a Zoe que un nuevo dinosaurio había aparecido, un Siamotyranus. Zoe le dijo que ella intentaría hacer todo lo que pudiese y que salían rápido. Así que las chicas salieron, mientras que los chicos rápidamente iban a los vestuarios para luego salir. Mientras, se veía a los piratas espaciales caminando por las calles. Aiko tenía varias bolsas de compras, cuando de repente se escuchó el rugido del Siamotyranus. Rápidamente los piratas espaciales pensaron que sería buena idea ir a por el dinosaurio, ya que por lo menos Aiko contaba con sus Saurofagnax, y Teo y Ren contaban con los suyos. Pero eso no iba a importar, ya que con la armadura espectral les sería más fácil, así que rápidamente se decidieron a ir por el dinosaurio. Mientras tanto, se ve el Siamotyranus rompiendo redes de voleibol en la playa. Zoe veía al Siamotyranus. Alice decía que no le parecía muy amigable. Tenían que intentar hacer tiempo. Sin embargo, los piratas espaciales llegaban por el otro lado. Aiko rápidamente sacó su carta de Saurofagnax y no dudó en ponerle la armadura espectral enseguida. El Saurofagnax con armadura espectral rugía y el Siamotyranus, atraído hacia la pelea, golpeó al Saurofagnax. Teo decía que era demasiado fácil, ya que veía que no estaban los niños y además tenían la armadura espectral. El Siamotyranus contra el Saurofagnax estaban peleándose, cuando Max, Rex, Leo junto a Gabu y Ash llegaban. Max estaba algo enojado, ya que no podía hacer nada, no podía pelear, ninguno tenía su dinolector. Sin embargo, la idea de Max era que apenas cuando el Siamotyranus se convirtiera en carta, ir a por ella lo más rápido posible. Era muy arriesgado. Sin embargo, él estaba dispuesto para no perder otro dinosaurio. Cuando Max se iba a acercar a la batalla, el Dr. Spike Taylor lo agarró de la capucha para que no fuera. Spike rápidamente le dijo que Rhys terminó todo y le dio su dinolector y su nueva campera. Había llegado justo a tiempo, a lo que Max rápidamente se lo equipaba. Max convertía a Gabu en carta, y cuando Max iba a pasar la carta, su símbolo de rayo de la espalda se iluminaba fuertemente. Así, finalmente, Max invocó a Gabu. Los piratas espaciales lo miraban de forma burlona, ya que sabía que ellos tenían la ventaja. Sin embargo, una sonrisa en la cara de Max se hizo presente, cuando rápidamente Max, en su otra mano, agarró el amplificador elemental. Lo llevaba hacia el símbolo de rayo que tenía en la campera del lado del corazón, y así fue como invocó la armadura espectral de Gabu. A Gabu se le ponía la armadura espectral. Leo, Alice y Amy estaban muy impresionados. Aiko también se impresionó,
ya que cómo era posible que ellos también tuvieran la armadura. Aiko le exigió a Teo y a Rain que invoquen al Ceratosaurus y al Tarchiasaurus, y así lo hicieron. También ambos pasaban la carta de armadura espectral para sus dinosaurios. Rex le dijo a Max que resista, que pronto llegarían sus camperas y así por lo menos la pelea sería más pareja. Gabu chocaba la cabeza contra el Saurophaganax. El Ceratosaurus golpeaba al Siamotyrannus, pero este esquivaba el golpe. Tarchiasaurus lograba acertarle un golpe al Siamotyrannus. Después, el Ceratosaurus embestía contra el suelo de Siamotyrannus sin dejarle ninguna oportunidad para que pelee, ya que él era mucho más fuerte con la armadura. Finalmente, el Siamotyrannus, después de tanta pelea, se convirtió en carta. Gabu intentaba resistir con lo que podía contra el Saurophaganax, aunque el Saurophaganax lograba empujarle un poco haciéndolo debilitarse. De repente, Rhys llegaba con el Dinolevector y la campera de Zoe y de Rex. Había llegado justo a tiempo. Rex y Zoe se ponían sus camperas y rápidamente invocaban a Az y a Paris. Rex y Zoe hacían los mismos movimientos que Max, y así invocaron la armadura espectral de Az y Paris. Los piratas espaciales estaban sorprendidos. Ahora los tres tenían armadura, ¿qué era eso? Sin embargo, nunca fueron avisados del trabajo de Ancient y Rhys y la doctora Cretáceo. Estaban los 6 dinosaurios frente a frente. De un lado se encontraban Gabu, Paris y Az, y del otro lado se encontraban el Saurophaganax, el Ceratosaurus y el Tarchiasaurus. Finalmente todos avanzaban hacia la pelea. Gabu le hacía un golpe con sus cuernos al Saurophaganax. Az golpeaba al Ceratosaurus en el cuello. El Tarchiasaurus le lanzaba un golpe a Paris con su cola, pero Paris lo esquivaba y le daba un golpe con sus patas al Tarchiasaurus. Az golpeaba al Ceratosaurus con su cola, mientras que el Saurophaganax lograba morder uno de los cuernos de Gabu y forcejear contra él. Gabu lanzaba un cabezazo haciendo que el Saurophaganax lo suelte. El Tarchiasaurus golpeaba a Paris en su espalda. Mientras tanto, de un costado, Leo, Amy y Alice miraban impresionados. Una pelea de dinosaurios y ahora con armaduras era como un sueño cumplido para ellos. También les decían que sus camperas le quedaban muy bien. Max decía que era hora de mostrar a los piratas espaciales que no debieron subestimar al equipo D. Así que rápidamente, Zoe escogía una carta de ataque. Golpe martillo. El símbolo de hierba de la espada de Zoe se ponía brillante y Paris le hacía golpe martillo al Tarchiasaurus, convirtiéndolo en carta. Luego Rex escogía una, Ciclón, y pasando la carta por el símbolo de su campera, mientras que atrás en la espalda brillaba, Az le hacía Ciclón al Ceratosaurus, convirtiéndolo así en carta. Finalmente, Max escogía una carta de ataque, Choque Relámpago, la cual pasaba la carta y su símbolo de rayos se iluminaba también. Y así es como Gabu terminaba con el Saurophaganax haciéndole choque relámpago. Los piratas espaciales quedaban muy sorprendidos. Max luego agarró la carta de Siamotyrannus, consiguiendo así la carta. Finalmente, Gabu, Az y Paris rugían victoriosamente con sus nuevas armaduras espectrales luciéndose. El equipo D festejaba, mientras que los piratas espaciales agarraban sus cartas y pensaban no decirle nada a Goma. Max, Rex y Zoe iban a darle un poco de cariño a sus dinosaurios y felicitarlos por esta gran batalla. Leo se acercaba a Gabu y también le acariciaba. Alice se acercaba a Paris y decía que era una buena chica. Y Amy se acercaba a Az. Az respiraba fuerte, y Amy se asustaba un poco, agarrando del brazo a Rex. Sin embargo, Rex le dijo que se quede tranquila, que Az no le haría daño. A Spike le encantaba que los niños se lleven tan bien con los dinosaurios, y a Rhys también. Decían eso mientras veían felices a Rex y a Amy junto a Az, a Max y a Leo junto a Gabu, y a Paris junto a Zoe y Alice. Finalmente se veía que estaba atardeciendo. Cada uno se despedía y volvía a su casa. Se ve la casa de Max, ya es de noche. El Dr. Ancient y la Dra. Cretáceo se encuentran en la casa de Max. Le preguntaban qué tal funcionó todo. Spike decía que funcionó de maravilla, ya que él fue espectador. Ancient le alegraba que su creación había funcionado muy bien. Spike le preguntaba qué haría con los otros 3 elementos. Por ahora, dijo Ancient, que no haría nada. En caso de emergencia, Terry, Tanque y Spinny son confiables, así que por las dudas también le hizo unas copias de los dinolectores. Sin embargo, no iba a trabajar en sus armaduras espectrales. Max estaba en su cuarto. Estaba con la campera nueva puesta y en su cama estaba la vieja campera. Max tenía un sentimiento de nostalgia. Abría su placar y ahí se encontraba su viejo traje. Max agarró una percha, puso el nuevo traje que le habían regalado para su cumpleaños y lo colgó al lado del viejo traje. Se veía que uno era más grande que el otro.
Miraba con nostalgia ese armario y ese viejo y nuevo traje. Finalmente, Max salía de su cuarto, esperando a Rex en la puerta del suyo. Rex estaba haciendo lo mismo, con su vieja campera. Rex lo miraba. Max ponía la mano en el hombro de Rex. Le preguntaba si estaba listo para ir a lo desconocido. A lo que Rex con seguridad le dijo que sí. Finalmente, los dos caminaban hacia la salida del cuarto, viéndose a su espalda brillar el símbolo del rayo y del viento.